Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Control. Los invito a que juntos descubramos quiénes son los responsables de los controles en nuestro país y si hacen su tarea eficientemente, obviamente. Es el leitmotiv, por lo menos, de ir controlando a lo que tiene que ver con los organismos de gobierno a nivel nacional, provincial, y ponernos en el lugar de los organismos de control sobre la tarea que ejercen. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la biometría aplicada precisamente a, en muchos casos, a los controles, en otros casos a, bueno, obviamente la tecnología en sí, que es interesante conocer en qué se puede utilizar y en qué puede ser útil, en todo caso, en este esquema de mayor control. Y también, obviamente, la tarea que realizan diariamente los organismos de control a nivel nacional y provincial, que damos a conocer aquí, porque muchas veces no son conocidas a través de los medios, salvo que lleguen a una situación trágica, como fue en algún momento la tragedia de Once, vaticinada de antemano por la Auditoría General de la Nación, o informes que después derivaron en investigaciones judiciales por casos de corrupción. Bueno, al margen de eso, hay mucho trabajo cotidiano de los organismos de control a nivel provincial y nacional. Pero ya arrancamos con este tema, con la biometría, por eso estoy aquí en compañía con Leandro Uciferri, que es de la Asociación por los Derechos Civiles ADC. Leandro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos explicando un poquito qué es la biometría, como para que la gente sepa de qué se trata. Seguro muchos la conocen, pero no, quizás no saben los términos y en todo caso las características. En términos sencillos, la biometría es un proceso a través del cual se permite identificar o verificar la identidad de una persona en base a sus características biológicas, morfológicas o de comportamiento. Poniéndolo en ejemplos, características de comportamiento puede ser la forma en la que caminas, cómo tipeas en el teclado. Características morfológicas puede ser la forma de tu mano, la forma de tu oreja, y cuestiones biológicas como tu ADN, por ejemplo, y dentro de otros casos puede ser tu voz, el iris. Entonces, estas son distintas características que hacen a la identidad de la persona, que son utilizadas para reconocerla, para identificarla. En la cotidiana, en la diaria, digamos, ¿en qué la gente, en qué casos se encuentra con este sistema, digamos, aplicado a la tecnología, que por ahí, bueno, es algo común, pero bueno, no sabe, no se da cuenta, no lo identifica? Por ahí, en el día a día, donde más se nota es en la tecnología de consumo. Lo cierto es que en los últimos años la tecnología biométrica dio un paso bastante importante en lo que es la tecnología que usamos día a día, desde nuestros teléfonos que tienen lectores de huellas digitales, para, por ejemplo, bloquearlo o para poder acceder o hacer compras, hasta, por ejemplo, reconocimiento facial en algunas notebooks que tienen para, incluso reconociendo tu cara, podés ingresar a la computadora. Claro, bueno, se ve mucho en las películas, ¿no? Sí. En las películas se ve cuando alguien ingresa a una bóveda blindada y demás, con reconocimiento facial o de voz, o bueno, lo dactilar, que es lo que usamos en los teléfonos, es lo más común en todo caso. Tal cual, sin ir mucho más lejos, redes sociales hoy en día como Facebook utilizan muchísimo lo que es el reconocimiento facial, cuando, por ejemplo, etiquetás a tus amigos en alguna foto o a familiares, y esto es una base de datos inmensa que queda en manos de la compañía, que tiene información que hace a la identidad de las personas, ¿no? Es decir, cuestiones como la forma de la cara o cuestiones que pueden ser sensibles para algunas personas, que esto podemos hablar. De hecho, bueno, hablábamos antes de fuera de cámara del tema de casos de empleados públicos que a partir de la aplicación de este sistema, no sé en qué organismo, si es en general o no, pero bueno, obviamente ya se controla el acceso, el ingreso al trabajo, que antes quizás era a través de una tarjeta magnética o de otro tipo de mecanismo. Bueno, ahora por el sistema biométrico prácticamente hace infranqueable o inalterable, en todo caso, el ingreso de una persona. Así que si no ingresás, otro compañero de trabajo no puede marcar tarjeta por vos como se hacía antes, sino que si no sos vos, no hay opción, ¿no? Sí, bueno, en la ADC este es uno de los temas, la biometría es uno de los temas más importantes que tenemos como líneas de trabajo de investigación. Hace varios años se inició una investigación en lo que es CBIOS, que es el Sistema Biométrico Federal, que nace en el año 2011 en el marco del Ministerio de Seguridad, para básicamente tener una base de datos centralizada que puedan usar distintas fuerzas de seguridad y poder de alguna forma
tener información más rápida, más al alcance, sí, para controlar los movimientos de los ciudadanos. ajá, Pero nosotros publicamos un informe, que el último informe se llama La identidad que no podemos cambiar, y hace un par de meses publicamos otro que es un análisis comparativo de diversas iniciativas en América Latina, con colegas de la región, de otras organizaciones civiles de la región, en el cual analizamos diversas situaciones en las cuales también se está empezando a implementar la biometría. No solamente ya es una cuestión de seguridad y control ciudadano, sino que también estás pasando a ámbitos como el sistema impositivo, estás pasando a cuestiones bancarias. Ahora los cajeros automáticos también se está viendo la posibilidad de que puedas ingresar al uso de los cajeros con tu huella. Ahora, ¿cómo funciona eso a nivel de seguridad que me interesa? Porque el límite entre la seguridad, la protección y los derechos de los ciudadanos es muy, digamos, imperceptible. Entonces, ¿cómo es que funciona en ese caso el sistema biométrico en materia de seguridad? Bueno, una de las cosas que nosotros recalcamos es justamente la problemática principal que vemos. Bueno, una de las principales que vemos es que cuando se pretenden usar estas tecnologías a veces no se toman en consideración el impacto que puede llegar a tener. Claro. Entonces, cuando se planea usar, por ejemplo, una huella dactilar para autenticar a una persona o para reconocer a esa persona para poder usar un servicio, a veces no se toman en consideración que esas huellas dactilares la persona las dejó a lo largo de su día, por no decir de su vida, en un montón de objetos de los cuales se pueden recuperar fácilmente. En uno de nuestros últimos informes nosotros contamos algunos estudios que hicieron técnicos en seguridad informática sobre cómo se pueden recuperar las huellas a partir de objetos que tocamos, digamos, cotidianamente. Desde vasos, copas, la misma pantalla del teléfono. Sí. Entonces hay diversas técnicas que se pueden implementar para recuperar las huellas y digamos, falsificarlas e ingresar a sistemas, por ejemplo. Sin ir más lejos, hay un caso muy famoso en el campo de la seguridad informática que se dio en el año 2014, en el cual un experto en este tema presentó en una conferencia cómo había recuperado a partir de una fotografía la huella dactilar de la ministra de Defensa de Alemania. Ah, bien. Entonces hay diversas técnicas que ya no es solamente a partir de un objeto físico que la persona que quiere recuperar la huella puede tener en su poder, sino es incluso fotografías. Entonces es muy común ver fotografías de políticos que se ven los dedos, entonces por ahí, a partir de eso, si es de buena resolución la foto, se puede recuperar la imagen. O incluso hay un estudio que se hizo en Japón sobre personas haciendo el símbolo de la paz en fotos, como algo cotidiano, pero que puede llegar a tener implicancias para la seguridad si la huella se utiliza como algo para proteger información. ¿Y en la Argentina en qué se está aplicando en materia de seguridad? ¿Solo seguridad informática o en otras áreas el sistema biométrico? Porque, por ejemplo, ahora que venimos de la votación, de votar y demás, hubo pruebas pilotos en algunos lugares porque desde hace años viene habiendo denuncias sobre ciudadanos de países limítrofes que en muchos casos eran traídos a votar a algunas provincias con DNI truchos y demás. Entonces se hizo esa prueba piloto con el objetivo de en algún momento implementarlo y que vía el sistema biométrico digamos puedan ser identificados correctamente. Pero ¿en qué otra situación se está utilizando que ustedes sepan? Bueno, particularmente volviendo un poco a lo que mencionabas del tema de las elecciones, en ese tipo de casos nosotros lo que siempre planteamos es cuál es la problemática que se quiere solucionar y cuál es la información que se planea sustentar la implementación de esa tecnología. Entonces, si se dice que hay un riesgo, a nosotros nos gustaría ver la información en la cual se basa para poder implementar esa política pública. Entonces, esas son algunas cuestiones básicas que hay que tener en consideración cuando vemos que se planean usar soluciones tecnológicas para todo, que por ahí en realidad no, o sea, son vendidas como la solución, la panacea, pero que no son tal, y que a veces traen más problemas que lo que pretenden solucionarse en un principio. Y vos lo decías, digamos, el tema que la huella de alguien pueda ser utilizada para, decir, bueno, ya ahí es un problema que hay que tener en cuenta. Y es grave, ¿no? Importante. Como te comentaba, en uno de los últimos informes que publicamos, este informe regional de América Latina,
Es como un mapeo muy básico sobre algunas iniciativas en distintos campos a lo largo de 7 países de América Latina. En Argentina lo que destacamos es no solamente Sibios, para el caso de migraciones, por ejemplo, que por ahí los que hayan salido del país a través de en los aeropuertos se han encontrado con que le sacan la foto y ponen la huella en migraciones. Entonces todo eso alimenta una base de datos que está dentro del marco del Ministerio de Seguridad. Con ese sistema en particular, una de las cosas que mencionamos es qué tipo de controles se hacen, ¿no? Hemos hecho pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad y actualmente estamos trabajando en poder recopilar más información para poder brindarle a la ciudadanía justamente una respuesta sobre cómo sus datos son usados. Claro. Pero hay otros campos donde se ha implementado, como te mencionaba, el caso de los cajeros que está siendo estudiado, el caso de los accesos a las canchas, para que los hinchas tengan que poner el dedo cuando quieren ingresar a un partido y demás. Claro. Todas esas bases de datos que se van generando, generalmente en control del Estado, a nosotros nos pone en alerta por una cuestión de cómo son protegidos esos datos. Claro. Y qué tipo de seguridad da el Estado para que el acceso a esos datos no sea, digamos, no pueda ser accedido por cualquiera. Creo que ninguna, ¿no? Porque uno lo observa ya. Estamos hablando del sistema biométrico, pero uno observa digamos, la intrascendencia de organismos como la Dirección Nacional de Protección de Datos, ¿no? Es decir, porque es algo tan abarcativo, tan amplio y con tan pocas herramientas que la verdad todos somos vulnerables utilizando este aparato y bueno, mucho más otro tipo de tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Uno de nuestros principales objetivos en ADC es presentarle a los ciudadanos, a los habitantes del país, que tengan más información. De alguna forma, poder brindarles como las cosas en términos claros, que puedan comprender qué es lo que está pasando con sus datos, cuáles son las tecnologías que están implementadas en el alcance que nosotros tenemos de investigación, porque también lo cierto es que muchas de estas cuestiones son bastante secretas, incluso en el mismo Estado, y a veces no se dan condiciones como para poder investigar con mayor profundidad. Claro. Pero sí, uno de nuestros objetivos es justamente ese, dar mayor información. Por eso todos nuestros informes están publicados en nuestro sitio web. ¿Cuál es el sitio? El sitio web es adc.org.ar y adcdigital.org.ar. Claro. Ahí tienen todos nuestros informes, son obviamente de libre distribución y obviamente la idea no solamente es hacer un análisis sobre cómo las tecnologías impactan en derechos humanos y en las libertades individuales, sino de alguna forma generar más inquietudes, Claro. traer más preguntas al debate para que de esta forma se pueda generar una dinámica de mayor protección para los datos, ¿no? Y para los derechos de las personas. Claro, sí, es fundamental, me parece, instalar el tema para que la gente vaya adentrándose en algo, en qué se trata, vaya informándose acerca de en qué estado está y bueno, como siempre, a veces no es la cuestión de la modernización por la modernización misma o el uso de la tecnología porque es un avance, sino hay que ver cómo podemos controlar todo eso, así como vos decías, explicabas el tema de las huellas, es todo muy lindo ver cajeros automáticos donde se accede a través de la huella dactilar, siempre y cuando tengan previsto que hay ladrones, digamos, de guante blanco que pueden utilizar tus huellas para justamente entrar en tus cuentas. Así que me parece que es más que interesante entrar en la página de la Asociación por los Derechos Civiles ADC y bueno, empezar a leer, empezar a informarse acerca de lo que se trata y ahí hay varios informes, como decías, ¿no, sí, Leandro? Perfecto. Bueno, ¿los políticos escuchan esto o sería interesante. Uno de nuestros principales objetivos también es dar herramientas a los políticos para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, ¿no los han recibido? ¿Así algún organismo nacional, alguna comisión del Congreso, alguien para...? En general participamos bastante a nivel legislativo en las reuniones que el Congreso convoca y sí tratamos de ser lo más activos posibles en generar reuniones y demás. Pero no son convocados ustedes digamos, van a las convocatorias, pero no son convocados. No, a veces sí. Dependiendo de las temáticas, sí, a veces somos convocados, pero obviamente siempre estamos abiertos a cualquier convocatoria que haga funcionarios públicos o políticos en general. Sí. Y obviamente a dar nuestro punto de vista sobre cómo las tecnologías pueden de alguna forma estar
ser implementadas con Claro. respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales. Y en teoría, ¿qué organismo debería ocuparse de esto? ¿Hay algún organismo concretamente que se ocupe de esto o no? Específicamente de biometría, decís Sí, vos. sí, o de las tecnologías para el uso de este tipo de cuestiones. Creo que en general tiene Ajá. que ser algo interdisciplinario. Bien. Nunca puede ser objeto de tratamiento bajo un solo eje, digamos. Ok. Creo que cuanto más voces de distintas especialidades pueda haber en base a cómo se tienen que implementar las tecnologías, mejor. No solamente sociedad civil, sino expertos de la comunidad, sea de seguridad informática o de distintas comunidades técnicas, Sí. gente del mundo de la academia, de universidades, como también políticos y gente del sector privado, que incluso a veces del sector privado es donde más se ve el contacto con la tecnología porque son los que la desarrollan. Bien. Leandro, te agradezco mucho tu presencia aquí. Vamos a seguir el tema de cerca porque es más que interesante, ¿eh? Gracias por la invitación. No, por favor, y enseguida volvemos con ustedes con más Fuera de Control.